Muy buenas noches desde España, muy buenas tardes desde aquí de Costa Rica y buenas tardes para el resto del mundo, para muchos lugares. En realidad, dependiendo del lugar donde estemos, serán días, mañanas, medios días, tardes, noches. Acá estoy con dos seres maravillosamente luminosos que expanden siempre su luz y su amor por todo lo que hacen y con todo lo que tocan. Así que acá estoy con Elsa Farrús y con José Luis Rabisol. Gracias, gracias, gracias infinitas por este encuentro y por este tema tan precioso que nos van a hablar. Gracias a ti, Trixe, por todo el soporte tecnológico y por proponer el encuentro. Sí, muchas gracias, Trixe, a ti, a todas las personas que nos estén viendo y que realmente les resulte este tema interesante y puedan también nutrirse para tener también bonitas experiencias, ¿no? Que es lo importante. Gracias, José Luis. Un placer de verdad tenerlos. Me encanta, además, cuando están juntos, me encanta. Es un placer escucharlos juntos y verlos en esa comunión, ¿verdad? Así que, bueno, hoy tenemos un tema que además va a ser un taller que van a dar, ¿verdad? Pero a mí me impactó profundamente este tema porque me parece tan importante para este tiempo, ¿no? ¿Qué es esto de integrar a nuestro padre como para poder vivir nuestra propia vida? No la vida, no una vida que no es nuestra en realidad, ¿no? ¿Verdad? Sería algo así. ¿Cómo es que está sucediendo esto? ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Qué está necesitando en este momento la vibración para que esto sea necesario atender ahora? ¿Quieres empezar tú? Bueno, hace meses Gabriel me propuso, Gabriel, me refiero al arcángel Gabriel, que hiciéramos la paz con la propia madre. Y bueno, cuando estuvimos trabajando eso durante meses, me dijo, es muy importante que las mujeres dejen de ser enemigas entre ellas y se unan para construir. Y cuando hayan aceptado la madre biológica, miren a su papá por ellas mismas, porque en realidad la mirada al padre viene desde la madre. Es decir, si nuestra madre no le ama, va a intentar separarnos al máximo o incluso anteponernos a él. Si la mamá le ama, le cubrirá todos los defectos aunque él nos dañe. Entonces no es una mirada real, es la mirada de un bebé fusionado en los primeros años de vida que va a mirar a su vida a través del input social donde vive, no desde él mismo. Entonces, para que el divino masculino de verdad de la tierra pueda ocupar su lugar y podamos ser esa unidad interna y exterior, es importante recolocar lo verdadero y lo que desconozco sobre él, independientemente de su personalidad. Y ahí fui donde pedí auxilio y empezamos a trabajar. Claro, muchas personas, bueno, se encuentran con la dicotomía de que le va mal en el trabajo, tiene problemas en las relaciones, los carros están continuamente averiándose, ¿verdad? Bueno, hay un sinfín de cosas que pasan y tienen que ver también con ese principio que es el amor incondicional. Y alguien dirá, bueno, como yo amo incondicionalmente, si fracaso en todas mis parejas, he tenido 3, 4, 5. Sí, porque el amor hacia la madre y hacia el padre inconscientemente hace que intentemos que ellos nos miren y nos acepten. Y si los padres están en sus trifulcas, en sus conflictos, por el niño, por amor al papá, a la mamá, dice, pues yo igual que tú, papá. Si estás todo el día de trifulca, pues yo no me voy a permitir ser más que tú. No me voy a permitir vivir en el amor, no me voy a permitir vivir en la abundancia, no me voy a permitir tener un buen trabajo. Entonces estas personas, aunque hayan trabajado, hayan estudiado, hayan triunfado en la vida, llega un momento en que llega el autoboicot. Sí, hoy, por ejemplo, haciendo un trabajo con una persona, salió este tema, ¿sí? O sea,
y hay que verlo desde el punto de vista del amor. O sea, cuando eres niño, idealizas a tu papá, ¿sí? Y a tu mamá. Y entonces ahí es donde está el tema. Que como no tenemos esa percepción o esa madurez del pensamiento racional ni lógico, pues lo único que queremos es que nos observen, que nos miren y que nos acepten tal cual somos, ¿sí? Pero sabemos que los adultos están en la película de la vida que les toca, ¿verdad? La situación de tener que ir a trabajar para poder llevar el sustento a la familia, pagar la luz, pagar el agua, pagar la renta de los pisos, de las viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño no está en eso, ¿verdad? El niño está en otro mundo totalmente diferente. Y lo vive como una traición, porque él no puede comprender lo que está sucediendo. Así es, ¿no? Es como cuántas cosas necesitamos todavía liberar y sanar de la propia historia para poder realmente estar listos, completos para ese salto, ¿verdad? Que tenemos que dar como humanidad. Claro, el gran reto es eso, es aceptar al padre y la madre como padre y madre. No como Superwoman, como Superman, como superhéroe, como que lo podían todo, porque cuando nos volvemos adultos, adolescentes, sí batallamos en contra de ellos, pero todavía esa imagen inconsciente interna de cada persona le sigue marcando el resto de sus vidas, ¿sí? Y aparece lo que se llaman las fechas testigos o detonantes, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, había una mujer en California que cuando cumplió los 45 años, pues decidió divorciarse. Entonces, claro, el marido no lo entendía, la familia no lo entendía, los hijos no lo entendían. Fueron al psicólogo de pareja, dijo, no, pero tu marido te maltrata, no, tu marido te trata mal, no, tienes problemas económicos, no, estamos muy bien, tenemos una casa muy... pero es que yo me tengo que separar de mi marido. Claro, y estudiando este psicólogo, bueno, vamos a ver tu biografía, a ver qué he hecho, qué acontecimientos. Bueno, pues llegaron a que la madre, cuando cumplió 45 años, fue en la época de Pearl Harbor, el bombardeo, ¿no?, de los japoneses. Y el padre trabajaba allí. Entonces, con 45 años, su madre se quedó viuda. Y ella, por amor a la madre, con 45 años no podía estar casada. O sea, hace un sacrificio por amor, que es lo que yo llamo, ¿no? O sea, el inconsciente de su sistema era tan fuerte y el vínculo que ella tenía era tan fuerte que no se permitía poder estar bien en la vida porque su madre cuando cumplió 45 no estaba bien, ¿no? Sufrió esa experiencia. Entonces el tema también del padre es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde están esas fechas importantes en la biografía de nuestro papá para que nos demos cuenta qué nos ha ocurrido a nosotros o a nosotras, ¿sí?, en esos mismos momentos donde en nuestra vida pues nos ha tocado batallar esos temas, ¿no? Entonces tenemos que un poco quitar ese manto, ese halo del pensamiento mágico del niño, ¿sí?, o de la niña, donde todavía ven de una manera muy idealizada lo que es el padre o la madre. ¿Para qué? Precisamente para reconocerlo como seres humanos que cometen errores, seres humanos que toman decisiones y tienen consecuencias, ¿sí?, que todo no es que lo hagan por ti o que tú eres el culpable de las situaciones que le ocurren a ellos, como por ejemplo en el caso de separaciones o de divorcio, que muchas veces son los propios niños los que se culpabilizan, fue por mí, yo fui el culpable, me reñían y por eso se separaron. O sea, todo eso le condiciona el resto de la vida de la adolescencia y precisamente de la etapa de la adultez, ¿no? Pagando un precio bastante caro. Claro, yo por ejemplo tomé conciencia de algo muy importante,
que nosotros yo soy la primera generación que se ha casado por amor en mi casa. Entonces, muchas veces la visión que tenemos de nuestro padre es la guerra entre clanes. Es decir, una mujer que durante siglos la han vendido por posesiones, por terreno o por dotes, o que se salió de un padre maltratador para un puesto mejor socialmente, pero que no amaba a esa persona, que no era su deseo ni su primer amor. Está haciendo el amor con alguien que no ama, es una pseudo violación. Entonces, el clan femenino, todo mi lado izquierdo, está odiando a mi clan masculino. Y todo mi clan masculino desprecia a ese femenino que no le ama. Es decir, dentro de mí hay una guerra tan grande que es muy difícil que yo focalice la acción. Porque el femenino me da esa capacidad de crear vida. Pero quien la manifiesta, quien da esa acción, esa salida al mundo, al exterior, es el masculino. Entonces, para que pueda tener unas raíces y una manifestación en tiempo presente, y manifestación no hablo de dinero o abundancia, hablo de dormir bien, nutrirse bien, descansar, tener un sentido de lo que me nutre y lo que me daña, necesito que mis dos yos sean uno, que bajen esa guerra, ¿vale? Porque vuelvo a decir lo mismo, nos creemos, algunos países, que porque tenemos móvil somos libres, pero no somos libres de nada. Todo el aspecto de fidelidades, dolores, rencores, miedos de las propias vidas anteriores y de las presentes hacia un masculino que daña, porque no importa el siglo, no importa la mujer. Hoy me decía Gabriel, el hecho de que la mujer odie al masculino no es porque sea un hombre concreto, es porque en todos los siglos se le ha llevado a los hijos, los hermanos y los padres a la guerra. Entonces, el alejar el masculino de su cachorro es un instinto atávico que tenemos todas las mujeres para que no se lo lleve. Mentiríamos si dijéramos que no estamos en guerra. No vamos a hablar de los conflictos que tenemos a día de hoy en pleno siglo XXI. Hay guerras en todo el planeta. Por lo tanto, no es algo que mi cabecita loca imagine o recuerde de la época medieval. No, está pasando en Oriente, en Europa con Rumanía, en un montón de lugares, más las guerrillas, los cárteles, los secuestros. Entonces, el masculino representa la acción, se va a llevar a mi hijo, a mi padre y a mi hermano y no los veré más. Y si tengo una niña, la va a violar o se la va a llevar. Entonces, es una creencia limitante que tenemos que romper y abrir una nueva mirada a ese masculino. Claro, porque el precio que muchas veces ha pagado el hombre por ser hombre es ese, ¿no? O sea, porque ante las guerras, sí, es verdad, al frente de la batalla iban los hombres, ¿no? Pero luego cuando morían, pues te quedabas allí. Ni siquiera tus familiares pues sabían dónde te habías muerto, dónde te habían enterrado, si te habían enterrado, evidentemente. Porque ni te habían hecho ningún tipo de ritual, ningún tipo de ofrenda. Y entonces ese shock, ¿sí?, de abandono, ¿sí?, sobre todo el abandono cuando se produce de esa manera, tenemos en nuestro inconsciente, desde el punto de vista de la psicología, el último recuerdo que tuvimos de esa persona. Pues si el último recuerdo de esa persona estaba viva, en mi mente no entra el que se haya muerto, porque no tengo un impacto visual en mi retina que lo vea fallecido, ¿sí? No sé si me entiendes. Entonces, claro, ahí hay el elemento de abandono. Mucha gente sufre esos abandonos o incluso las relaciones de pareja, abandonan a su pareja normal, antes de que vaya mal. Claro, antes de que, porque y si se va, y si me quedo sola, pues antes de quedarme sola, lo dejo porque así él no me deja, ¿no? O sea, como una medida preventiva, si realmente en las relaciones fuera alguna enfermedad o algo contagioso, ¿no? No tiene sentido, pero eso son pautas psicológicas
activas que están en las memorias celulares, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta de esos patrones en cada uno de nosotros y nosotras para desactivar esos virus, ¿de acuerdo? Porque todos esos procesos donde el elemento masculino se le obligó por los roles sociales a cumplir determinados tipos de comportamiento, bueno, pues imaginaros, ¿no? En este momento histórico que estamos viviendo de tanta diversidad. Bueno, pues en otras épocas, no tan lejanas, no tantos años atrás, o incluso en algunos países, ¿no? Conozco, por ejemplo, casos, por ejemplo, de países musulmanes donde tú te tienes que casar y tienes que tener tantos hijos. Y si ese hombre no tiene ese interés en casarse con alguien desconocido, que además le busca la familia, y te tienes que casar con esa y tienes que tener, o sea, es como una obligación. O sea, si no lo hago, desobedezco a mi familia, al padre, la madre, porque también hace unos años, yo cuando estuve en la India, que no hace tanto, ahora unos 8 años por ahí, fui a la Fundación Vicente Ferrer y una de las guías era una mujer ya de mediana edad. Ella decía que tenía 2 hijas que estaban estudiando en la Universidad de Magisterio y que ella y su marido le iban a buscar los maridos a las hijas. En pleno siglo XXI, la mamá y el papá se pondrían de acuerdo cuáles eran los mejores candidatos para las hijas. O sea, sin pedir opinión, ni el elemento emocional, ni ningún tipo. Simplemente lo que ellas consideraban que le iba a repercutir a nivel económico. Decía, bueno, si es funcionario tendrán más puntos, digamos, por algún modo, ¿no? Para que mis hijas puedan nosotros buscarle el mejor marido. Si no tiene un trabajo, o sea, iban restándole por categorías, ¿no? Como si esto fuera otra vez un mercadeo. O sea, entonces nuestra vida, ¿en qué se convierte? En repetir patrones de otros momentos, siglo tras siglo. Entonces, ¿cuándo vamos a ser nosotros realmente, nosotros y nosotras? Incluso en las aplicaciones que hay ahora para tener pareja, estas modernas o de una noche, es un mercadeo. Es decir, elijo por una imagen, no me molesto en conocer a la persona. Porque la mujer ha pasado a una masculinización en el que es tanto el miedo a sentir y a recibir que prefiere usar que recibir. Entonces, todo lo que puede ser conocer a alguien, enamorarse, sentirle, queda eliminado al poder de una noche y fuera, porque no necesito a nada. Sí necesitamos un lugar, da igual, todo el mundo lo necesita en un punto de su vida. No hablamos de sexo, hablamos de una comunión, porque el ser humano evoluciona en sociedad. Entonces, las leyes del clan, que sería la moral religiosa, moral de costumbres, las rige el padre. Es quien las aporta, tanto si está ausente como si está presente. Y yo no puedo crear una individualidad si yo no he tenido primero unas normas. Porque esas normas me construyen o bien por rebote o bien por aceptación. Pero yo no he tenido ese contacto. Está ocurriendo lo que, por ejemplo, en psicología, el otro día estaba yo repasando apuntes. Ahora hay muchos niños con terrores nocturnos que tienen mucho miedo. Y todo el mundo me llama, que es el astral, que son los grises, que son los draconianos. Y cuando yo pregunto, el papá marihuana, el papá ausente, el papá novio 153. Entonces, el terror nocturno infantil tiene mucho que ver con la ausencia de padre. Porque el padre es quien me ayuda a salir al exterior, quien me enseña a mi individualidad, lo que tengo de diferente, y quien me enseña cómo sacar mis potenciales. Si yo no puedo tener ese diálogo, porque falleció, porque es adicto, porque trabaja mucho y es una buenísima persona, pero no le veo. Y también otro factor, ahora los papás modernos están muy implicados en la crianza. De hecho, hay algunos que hasta en el divorcio se quedan con los hijos, ¿vale?
Pero hasta hace muy poco, yo me acuerdo en un cumpleaños, tenía yo 14 años, que uno de los amigos de papá era médico. Dice, ay, has tenido otro bebé, qué bien. Dice, bueno, otro tubo digestivo que alimentar. Y mi madre dijo, ¿cómo un tubo digestivo? Dice, sí, los niños hasta los 14 años no son interesantes. Para él simplemente era alguien que tomaba el biberón, dormía y ya. Y como no tenía conversación, ¿para qué? Hablamos de los 70, de los 80 y de los 90. Es ahora que el padre participa de todo porque se disfruta a su hijo. En algunos casos, en otros no, porque ya sería ir casa por casa, ¿no? Pero realmente, para que yo pueda ser auténtico, yo tengo que reconocer que vengo de un masculino más o menos presente, que me ha podido herir lo máximo, desde un abuso sexual a palizas o lo que sea, pero que tengo que reconocer que es parte de mí para que yo pueda empezar a construir la sanación de esas heridas, viendo el global de las cosas, porque para eso hemos ido tantos años a terapia, para eso tenemos una edad. No es para seguir quejándonos de lo que no vino, sino para construir de lo que comprendí, lo que me pasó y lo que creo que puedo mejorar, algo que me haga más sólido. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Lo bueno es que todo esto, digamos, tiene solución. No importa lo que uno haya vivido, sino que está en esa posibilidad que estabas contando, ¿no? De poder realmente encontrarme con ese potencial, porque todo es reparable. Esto también, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero yo podré, pero no, sí, claro, todo es reparable, ¿verdad? A ver, yo me veis que me muevo mucho, ¿vale? En el vídeo pido perdón, pero yo lo que decía en las fechas clave, yo entrego un manuscrito a las 4:30 de la mañana del viernes pasado y a las 7 de la mañana no puedo poner el pie en el suelo y tengo una distensión de la capsulitis del dedo gordo. Pero con unos dolores de gritar, estoy con muletas. Llevo una semana de trabajo y, entre otras cosas, mi niña interior decía que ella no se atreve a caminar por la vida por donde no caminaron sus ancestras. Porque no tiene referentes de serenidad, de paz, de aceptación. Porque aquello era un festival y mi vida es otra línea del tiempo. Y el pánico a lo que supone el paso que di a las 4 de la mañana, pues me tuerzo un dedo del pie y así no tengo que caminar. O lo hago más dificultoso. Entonces, es esa liberación de ese moderador, porque otro de los papeles muy importantes del padre es que sea un moderador entre la aceptación de la vida, en un caso de un padre presente y equilibrado, ¿vale? Y entre las pérdidas. Es quien te cuenta los ciclos vitales, ¿no? Como decía José Luis, los entierros, las cosas que normalmente se tapan, ¿no? Entonces, si yo no tengo ese moderador, que en mi caso nunca estuvo presente, he hecho la paz con las ancestras, ya las he ventilado, y ahora, el precipicio es mío, me rompo el dedo y así no tengo que caminar, ¿vale? Entonces, estamos en un proceso constante de liberación de memorias muy profundas que pasan por el físico y que muchas tienen que ver con compensar la frustración hacia ese masculino que desconocemos, por lo que nos han contado o por lo que nos ha ocurrido. Entonces, esa mirada al padre no es desde el perdón ni desde la compasión, es desde me llamo fulanita y quiero caminar por mí mismo y voy a ordenar esta parte del tablero para dejar de dañarme. Claro, ten en cuenta que el elemento masculino también es un elemento que aporta al sistema seguridad, ¿no? Seguridad, confianza, valores, es como las raíces. Entonces, si no tenemos raíces y viene un viento, el árbol vuela, el árbol no se queda, ¿no? Entonces son las grandes crisis que muchas personas sufren, pues a nivel de depresiones o de falta de valoración personal o de no merecimiento, no merezco esto, no me va a tocar un buen trabajo, no, yo no voy a poder, ¿sí? Todo ese tipo de autojustificaciones o verbalizaciones, que lo que hay detrás es precisamente no haber tomado al padre. Entonces,
es muy importante en este contexto cambiar la mirada. O sea, no enfocarnos en lo que yo no obtuve de mi papá, que era lo que yo deseaba que él me hubiera dado, pues inteligencia emocional, propiedad de dinero, fortuna, claro, todo. Bueno, pero si yo veo que mi papá era albañil y él, bueno, por toda su vida era trabajar para que sus hijos y su familia tuvieran que comer, que vestir, una casa donde dormir y tenía todas las necesidades básicas cubiertas, ese era mi papá real. ¿Sí? No, yo esperando que mi papá cuando se muriera pues me iba a legar una fortuna o él me iba a asesorar emocionalmente, porque él nunca tuvo esa formación emocional, él nunca tuvo esa riqueza económica, ¿sí? Porque era un trabajador o su experiencia con sus papás, con su familia o los acontecimientos que le tocó vivir en la vida, pues era un sobreviviente, ¿sí? Que se tuvo que sobrevivir. Entonces, muchas veces enfocamos demasiado la mirada en la carencia, en lo que no me dio, en lo que no pudo tener, en lo que a mí me hubiese gustado, como si el hijo o la hija se convirtiera en el juez del padre, ¿sí? Cuando precisamente la mirada para estar en paz conmigo mismo o conmigo misma, las mujeres, es ver las cosas tal cual fueron y aceptar eso. Yo esta mañana, en una sesión que tuve, le decía a la persona, escribe una carta de agradecimiento, pero primero dar una lista de todas las cosas que tú has hecho por ti mismo. Y le ponía un detalle muy sencillo. Por ejemplo, tú has comenzado a hablar por ti misma, ¿sí? Porque quien ha aprendido a hablar ha sido tú. Sí, los demás te pueden enseñar, pero si tú no mueves los labios, articulas, prestas atención a los sonidos, aprendes las palabras, pues no puedes hablar. Vale. Ahora agradece a tu padre el apoyo que te ha dado para que tú tuvieras confianza para poder hablar. Claro, él no te enseñó a hablar de esa manera, ni estuvo contigo, ni te corrigió continuamente cuando tú hablabas, ¿sí? Pero había esa energía ahí detrás que estaba sosteniendo a la familia y de algún modo, en este caso no era un padre biológico, era un segundo padre, ¿sí? Pero estaba ahí con su trabajo, con la relación con la mamá, con la relación con sus hermanos. Esa energía para él era la energía del papá. ¿De acuerdo? Entonces, todos los logros que tú has conseguido, tus estudios, tus exámenes, tu formación, tener tu pareja, todo eso era porque detrás ahí te daba la seguridad de tener un papá. ¿Sí? Aunque inconscientemente, ¿sí? No era algo consciente. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno que nos chequeemos en estos momentos de tanto litigio, de tanto conflicto, de tanto dolor, pues, ¿qué es lo que yo realmente recibí? ¿Dónde estaba? ¿Qué me podía dar? Y lo que me dio, ¿para qué me ha servido? ¿Sí? Porque eso es lo bueno. Cuando uno coge una naranja, no se queda con la cáscara de la naranja, ¿verdad? Exprime el jugo y se toma el jugo, porque el jugo es donde tiene las vitaminas, los minerales, la fibra, ¿sí? Y luego, ¿qué hace con la naranja? La cáscara la bota, ¿sí? La tira, porque no te sirve. Pues esto es exactamente igual. Nos tenemos que quedar con aquello que me ha servido en mi vida y que tal vez por no tener esa mirada en momento presente, ahora que somos adultos, con retrospectiva, podemos mirarlo de una forma diferente. Y eso sí nos va a sanar y nos va a dar fuerza. Y vamos a poder liberar aquellas cargas que llevamos, que nos han estado agotando durante muchos años de vida y que no hemos podido alcanzar nuestros propios objetivos, porque arrastrábamos algo que no nos correspondía. Yo siempre pongo un ejemplo con mi padre. Me llevó a ver un motocross, eso de las motos Derby. Yo tenía 5 añitos
con sus amigos y fuimos un domingo por la mañana. Y a él le pareció que una moto iba a derrapar donde estábamos nosotros, me agarró y me tiró para atrás y atrás había un barranco, me tuvieron que venir a buscar en la ambulancia. En su cabeza me salvó de la moto. En la de mi padre me había tirado por un barranco. En la mía, ¿qué me ha pasado? Porque estoy en medio de la naturaleza y no está mi papá ni está nadie, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre digo, cuando hablo de mi vida, que yo puedo decir, tuve un papá terrible, alcohólico, que me llevó al límite, que tal, que tuve que luchar para que dejara todas las adicciones, pero estaría mintiendo. Porque también tuve un papá que venía enfadado, se emborrachaba, pero si yo decía, tengo que estudiar esto, no sé cómo ese libro llegaba. Y me decía, vete que ya me quedo yo con tu madre, vive tu vida, sal. Y me llevó a conciertos, a conocer gente de todos los países y a aprender idiomas. O sea, ese bohemio malvado, por un lado, fue un hombre de mundo que me ha hecho perder el miedo a aprender 6 idiomas, a dialogar con todo el mundo. Entonces, hay un punto en que uno tiene que decir, bueno, mi papá es malo, según mi mamá, porque bebía. Y yo cuando hice el máster de psicología dije, mi papá bebe por no matarla. Y ahí es donde uno dice basta. Y luego la otra cosa decía, si yo no hubiera nacido, ellos no estarían juntos, no se hubieran peleado. La típica culpa por haber nacido, por ser carga, por el divorcio. Hasta que con 30 años dije, yo tengo mi nómina, tengo mi piso. Si no se divorcian es porque les va la marcha. Es una dinámica de pareja. No tiene que ver conmigo. Entonces, eso es la importancia. El padre te da la seguridad y el deseo de vivir por ti mismo, independientemente de su yo biográfico. Y muchas veces cuando hay tormenta solar y hay esas energías tan fuertes que estamos recibiendo, la gente cae en un vacío que no quiere vivir, que no sabe por dónde empezar. Y cuando me escriben melancólica, casi me voy a ir del planeta, digo, bueno, ¿dónde está tu papá? Porque yo me acuerdo una vez que me quejaba con los de arriba, diciendo, es que todo el mundo abusa de mí, me paso siempre la vida poniendo límites, estoy harta, y me dijeron de arriba, es que tú no tienes masculino. Tu papá no estaba, tu abuelo murió que tu mamá tenía 17 años. El bisabuelo reconoció a la hija, pero estaba casado con otra. El tatarabuelo tuvo una hija, la vio en 14 años, la vendió por dinero, porque él se casó con segundas nupcias, pues se había quedado viudo. No tienes linaje masculino. Para el poco que tienes, estás poniendo muchos límites y tienes muchas ganas de vivir. Entonces, retomar esa mirada a mi masculino que quizá en vida no me pudo dar, pero a través de meditación y de ganas de querer hacer las cosas de forma diferente, te va a engarzar, como digo yo, con el yo superior de este masculino. El ser que estaba fuera del personaje que yo conocí, porque a veces el personaje que yo conozco, papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, son remeros de la misma galera, de una cosa que no viene ni de ellos. Y yo puedo seguir ahí enfadada con el cosmos o puedo elegir ir a buscar mis ganas de vivir. Y las ganas de vivir una experiencia te las dan más que vivir. La parte mística de en qué planeta, con quién ser de luz, con qué interterreno, con quién ballena, te la da el divino femenino. Pero el levantarte a vivirlo o ponerte a meditar, te la da el masculino. Y los dos tienen que estar en mí. Es maravilloso escucharlos porque cuando los generan una alquimia, o sea, donde irradian y transmiten sanación simplemente con la presencia y con la palabra. Desde que los estoy escuchando, a mí me empezaron a caer en lo personal millones de fichas. Yo dije, y miren que yo vengo haciendo proceso como tú, o sea, Elsa, de hace millones de años. Como consteladora también, imagínate, me metí en ese mundo hace 15 años ya y también, sin embargo, siempre hay alguna cosa más, ¿no? Que ir ajustando. Pero lo que sentía era como que había una irradiación
evidentemente porque ustedes están en el proceso y lo están laborando, ¿verdad? En carne propia, que irradia una sanación con la palabra, con la presencia. Esto es lo que estoy experimentando y me parece maravilloso, que supongo que lo deben estar experimentando todos los que están escuchando ahora y los que escucharán luego. Nosotros estamos con mucho debate últimamente porque estamos como recibiendo una forma de trabajar diferente y no sabemos si con la asociación, si quizá una fundación, estamos ahí dándole mucho. Porque nos hemos dado cuenta que la prioridad es anclar a la gente en su propia línea de vida. Que lo que me duela, me lo trabajo. Lo que tenga que aprender, lo voy a buscar. Pero todas las terapias, todo lo que yo he hecho, me han ayudado a coger el coraje de decir sí quiero vivir. Y como quiero vivir, ahora necesito saber por dónde empezar. Y yo creo que es eso, que nosotros somos los de muy bien, te llamas tal, eres doble cuántico de la abuela, Plutón en Acuario, pero aquí Lola y te duele la rodilla. Creo que nosotros somos los del arraigo, los del túnel del arraigo. Evidentemente, si no estamos en presente, ¿sí? Como bien dices, ¿cómo vamos a vivir? Porque quien está continuamente en el recuerdo del pasado, en el conflicto, en el dolor, en la pena, en el enojo, en la rabia, en el sufrimiento, no vive su vida, consume su vida. Y el que está en la huida constante, ¿sí? De querer, de que mi madre tenía que haber sido de esta manera, que mi padre tenía que haber sido de esta forma, es que ellos no me comprenden, no me entienden, no. Estoy buscando un modelo, ¿sí? Para yo poderme autojustificar constantemente. Es la huida al futuro, de un futuro pasado que nunca va a existir, porque no estoy en esa mirada amorosa de aceptar la realidad tal cual es. Y simplemente en el eje biográfico de cada ser, de cada persona, es pararme y observarlo, ¿sí? Estuvo aquí este tiempo, hizo tal cosa, aportó esto, y de eso yo, ¿qué me nutrí? Esa es la mirada importante que yo observo, ¿sí? En todo el trabajo que estoy haciendo últimamente, ¿sí? Hay cosas que nos pueden mover nuestro mental y entrar en shock cuando nos damos cuenta que yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar de transgeneracional, bueno, pues mi padre con 5 años, mis abuelos lo mandaron al campo a cuidar cochinos, por ejemplo. Con 5 años, hoy le diríamos, eso es maltrato infantil, pero en aquella época era lo que había. Mis abuelos tuvieron 17 hijos, pues, uno se va por aquí, el otro a trabajar, la otra hija a la fábrica, la otra cuida a los hermanos, ¿sí? Y él, pues con 5 años, a cuidar cochinos en medio del campo. O sea, y estaba solo. ¿Cuántos miedos no cogería? ¿Cuántas situaciones no serían traumáticas para él? Pero hasta que no llegó un punto en mi vida en que yo me planteé encontrar dónde estaba mi padre en mi vida, porque estaba ausente de muchas decisiones importantes, no giro la mirada hacia mi padre verdadero, a mi padre real, ¿sí? No puedo entender que mi padre no me da inteligencia emocional, no puedo entender que mi padre no me haya estado aconsejando siquiera. Mira, vas a estudiar esto, vas a estudiar lo otro. O incluso él nunca me decía, pues esta novia te viene bien y aquella no me gusta por este tema. No, él nunca se metía en nada de eso. ¿Por qué? Porque él fue un sobreviviente. Él, desde su proceso personal, pues su ideal que era pues tener una familia, mantenerla, trabajar, porque era lo que había aprendido en su vida. No tenía otro tipo de demanda que tal vez, bueno, pues yo, o mi experiencia con mis hijos, pues yo quería hacer las cosas de una manera diferente, como todos cuando estamos en ese estadio que nos toca la paternidad o la maternidad, ¿verdad? Queremos hacerlo distinto con la idea de que yo soy mejor que mi padre, soy mejor que mi madre, porque ya estoy en un estadio diferente. Y claro, el shock cuando llega,
cuando repito lo mismo que hace mi padre o mi madre. Entonces me tiro de los pelos, ¿no? Porque digo, ay, si esto es lo que yo más rechazo de mi padre, lo que más odio de mi madre, y mis hijos me devuelven el espejo de lo que yo no quería, ¿sí? Eso es porque no he integrado a mi padre o a mi madre real, ¿sí? Sigo todavía en la demanda de lo ideal, del pensamiento mágico, pero el pensamiento mágico del niño pequeño, ¿sí? No del adulto, ¿de acuerdo? Cuando ya estamos en el adulto, pero seguimos todavía anclados con este niño interior o niña interior, con esos conflictos, pues no podemos hacer nuestra propia vida. Entonces nos tenemos que liberar de esos procesos. Yo en todas las sesiones que hago individuales o cuando hacemos con Elsa, por ejemplo, retiro o eventos, talleres, ¿sí? Pues esa es una de las claves importantes en la línea nuestra de trabajo, ¿no? Ayudar a las personas a estar en presencia. Y si vamos a trabajar un tema es enraizar, poner conciencia en esto, llevarte el aprendizaje, ¿no? Hace apenas una semana tuvimos a final del mes pasado pues un retiro que la verdad fue muy impactante en todas las personas que vinieron porque tomaron conciencia de muchos aspectos que antes nunca se lo hubieran planteado. Pero desde el gozo, además. Sí, claro. Bueno, nosotros también... Era como una alegría estar trabajándonos. No había drama, no había... Y además todos nos chocó eso. Es que no estoy llorando, estoy viendo sin drama, ¿no? Era como que todo el mundo estaba en el adulto muy presente. Perdón que te corté. Bueno, pero son las cosas de la vida, que a veces nos toca, ¿no? Entrar en... Dice, cuando el alumno está preparado para ser maestro, yo siempre digo que el maestro no es una persona, es una enseñanza. Entonces, cuando la fruta ya está madura, está a punto de caerse del árbol, ¿no? Si llega alguien y apoya la mano, pues la fruta caerá en tu mano. ¿Sí? Pues, cuando la persona resiente que ha llegado su momento de trabajarse algo, aparece la herramienta, el facilitador, la facilitadora, la terapeuta, el médico, el vecino, el chico que va a ser de pareja, la chica que va a ser de pareja, quien sea, que te va a mostrar eso que tú necesitas. Porque la vida a veces nos habla de esa manera, ¿no? Nos habla de la manera a través de la proyección de la relación con las personas. Eso que te cortaba antes. No. A mí siempre, cuando me cuentan algo, yo veo el niño interior, el yo superior, los ancestros. Por eso, con José Luis, toda la parte de la sistémica me ha ayudado a entender lo que yo veía, ese alboroto de gente corriendo detrás de la conversación, ¿no? Entonces, he llegado a un punto en el que entiendo que cuando alguien viene, que lo hace desde el amor más profundo y te cuenta su historia, está contando la historia de la niña interior. Y cuando te dice o te reclama o te reprocha lo que no recibió, está contando el sufrimiento del niño interior. Porque el adulto lo que necesita es equilibrio y pasar página. Porque es lo que realmente le libera. Uh-huh. Todo lo demás podemos ir generaciones para atrás y como decía Stefan Hamster en un seminario, la culpa es de Adán y Eva. Porque todos tenemos un vínculo, así que entre todos vinculados nos vamos a Adán y Eva, que me hizo morir de la risa cuando lo contó. Pero yo lo que quiero de verdad es, al menos a mi edad, es que las cosas sean sencillas, sí, que sean fáciles, que las pueda reconocer sin dudar de mí misma. Hoy me decían en inglés, porque muchas veces canalizo en inglés, y me decían, ante la duda elige el amor. O sea, si algo realmente se te debo hacer esto, ¿qué es lo que me da más amor a mí? Si yo estoy amorosa, yo puedo irradiar a otro. Entonces hoy están muy toda la tarde como, deja de dudar de ti si es camino o no es camino. Elige vivir y luego verás si era un camino que te ha traído muchas cosas o un aprendizaje. Pero elige primero vivir. Y claro, esa forma de elegir es la separación del vínculo materno.
que es lo que forma del adolescente de 7 a 14 años, teóricamente. Porque ahora los de 5 años ya son adolescentes y los de 3. ¿Vale? Toda esa parte de la pedagogía hay que tirarla y revisar el manual, porque yo tuve una conversación en un coche con una de 6 años que su madre conducía escandalizada de lo que él me contaba de las novias y la madre, así, ¿sabes? Entonces, pero con una madurez, diciendo, sí, si no me apetece darte un beso, es que ya no eres mi novia, no me persigas. O sea, con 6 años, como diciendo, ya basta, ¿no? Y la madre súper inocente conociendo, pero ¿de cuándo salió esta conversación? ¿Y cómo que mi hijo te cuenta todo esto, no? Y la verdad que él iba al óptico y al traumatólogo, o sea, que se dio de casualidad la primera vez que lo ve en su vida, ¿no? Entonces, realmente, el momento de liberar esos miedos y de coger esa separación de lo que conozco y aventurarme a vivir, nos lo da el arquetipo del padre. Pero hemos tenido padres atropellados. Entonces, es el momento de ver el aprendizaje de ese atropello, porque otra de las cosas que me hacía mucho énfasis esta tarde era, viniste con padres o madres que te llevaron al límite, o sea, que aprendas a nutrirte por ti mismo. Venimos a nutrirnos de la fuente, porque si no me nutro de la fuente no puedo cambiar el mundo. Sigo repitiendo el patrón familiar. Entonces, agradece lo que viviste, porque te llevó a no ser eso y a buscar algo que fuera lo más parecido a tu esencia. Y por otro lado, yo, por ejemplo, cuando murieron mis padres, a quedarme más huérfana, más joven, ¿vale? Ahí te descubres que es que eres idéntica a ellos. Cortas el pan como ellos. Lo que tanta rabia te da cuando estás solo, de verdad, solo, que ya no te quedan raíces, dices, es que soy clavada a lo que tanto detesto. ¿Qué tal si empiezo a hacer la paz con ello? Porque es que si no me estoy detestando a mí. Entonces, no es qué bueno soy, voy a amar a papá y a mamá y a tomar la vida. No, no, no. Comprendo lo que hay, acepto lo que hay y elijo vivir porque vine a eso. Y ya son 50 años haciendo terapia, vamos a hacer algo positivo antes de que se nos caiga la dentadura. Totalmente, claro que sí, ¿verdad? Es como, y estaba, y lo que veía mientras los escuchaba es que esto de la niña o el niño que todavía está ahí en el adulto reclamando, es porque el que te saca de ahí es el padre en realidad, ¿no? O sea, el padre te saca de ese niño interior que sigue reclamando otra realidad, ¿verdad? Pero como dice José Luis, el padre no siempre lo puedes tomar, porque lo tomas a través de la madre. Claro. Yo recuerdo los cumpleaños de los años 80, teníamos 14, 15 años. Mi vida ha sido muy divertida, había gente política en la transición, había muerto Franco, eran cumpleaños anómalos, ¿vale? 15 niños con sus bocadillos, pero a mí me gustaba sentarme en los papás, en los de Bit. Y las mamás te decían, no te cases, sé libre, acuéstate con todo el mundo, no yo toda la vida amargada con este tipo. Entonces, todas las modernas que no lo han sido por propia elección, sino para no vivir el infierno de mamá que se casó con un señor médico, un señor abogado por salir del pueblo y tener una posición, ahora con 50 años no saben por dónde empezar su abundancia o su vida porque las descarrilaron de su vida. En cambio, yo tenía una amiga de mi mamá que era guapísima, que fue modelo en la época de Franco, que tuvo amantes más que mi abuela para dar y vender, y esa señora se murió radiante a sus 80 y pico de años, pero la había elegido ella. Entonces, el padre te da la capacidad de enfocar, de liberar los miedos para poner el foco. Y por lo tanto, ya es hora de dejar de que nuestra cultura le mire por miedo a miles de años que nos ha hecho sufrir y por la mirada de alguien que no le respeta, sino por la mirada de alguien que dice, hoy quiero descubrir a esta persona que es el 50% de mi alma y de mi material genético, de mi físico, de mis creencias y de mi ser. Y claro, en definitiva, no es más que decir sí a mi vida. Y si yo digo sí a mi vida, tengo que decir sí
a quien me dieron la vida. Porque evidentemente todavía no, los humanos no somos fabricados en una fábrica en serie. Gracias a Dios. ¿Verdad? No somos así. Necesitamos un cuerpo humano donde se una pues el esperma y el óvulo. Y eso tiene evidentemente pues una carga energética, una carga de un sistema que te va a aportar este avatar, este traje, este cuerpo, ¿sí? Y eso tiene un precio. Y ese precio es darte cuenta que si tú reconoces, ¿sí? Como el libro este famoso de Joan Garriga, ¿verdad? El de las monedas, ¿sí? Si no tomo lo que mi padre me puede ofrecer, ¿cómo voy yo a pedirle a la vida que me dé esa abundancia? Si yo no tomo, nutro las raíces de mi árbol, el árbol no puede dar frutos, porque para dar frutos, primero las raíces tienen que entrar en la tierra, tomar los nutrientes, y esos nutrientes luego te aportan. Si yo estoy en la reclamación continua, ¿qué árbol está continuamente reclamando a las raíces? Algo. No tendría sentido, ¿verdad? Porque de una semilla puede nacer un gran árbol. O sea, un ser que viene puede cumplir totalmente su proyecto de vida. Pero todos los seres que cumplen su proyecto de vida reconocen cuál es su origen y tienen una mirada acorde a la realidad de los cuales nacen y parten. Y ese cambio en la mirada es fundamental para estar en mi línea de vida, ¿sí? No cargando esa mochila con historias de nuestros antepasados, de nuestros familiares o, bueno, de las circunstancias que a ellos les tocó vivir, ¿sí? Sino yo en la mía aceptando de dónde vengo, simplemente, y a partir de ahí construyo. Cuando los albañiles, los constructores hacen una pared, ¿qué hacen? Colocan la primera fila y sobre esa primera fila colocan una segunda y sobre la segunda la tercera. No dicen, no, ahora coloco la tercera y voy a quitar la primera porque el muro se cae, se derrumba. Y eso es lo que le ocurre a muchas personas, que se derrumban porque lo que son las raíces, lo que es la fuerza, lo que son sus vínculos, ¿sí? No lo reconoce, no lo valora tal cual son, ¿de acuerdo? Tal cual te han aportado, ni más ni menos, lo que te hayan dado, ¿sí? Y a partir de ahí, tu vida hacia adelante. O sea, dejar atrás el odio al masculino, en realidad es un bien para toda la humanidad. Y no podemos hablar de amor incondicional, ni de ascensión planetaria, ni de seres de luz, que los podemos ver, pero van a venir a asistirnos, no van a poder quedarse aquí, porque nosotros aún les abrazamos con la ira interior que hay. Entonces, queremos el paso 7, queremos los unicornios rosas pasando por el comedor, mientras yo le voy prendiendo fuego al sofá. No hay coherencia, es imposible, ¿vale? Es totalmente imposible. Y por eso, dejar el padre imaginario fuera, ir a recoger el padre ancestral, es esa mirada que lleva a la neutralidad, al punto cero para volar. Que luego viene una tormentita solar, salen 3 capas más y anda, está el abuelo y el tío abuelo y el primo. Pero bueno, esto ya será para otra semana. Y seguimos, claro que sí. Bueno, antes de cerrar, que ya es tarde para ustedes y está bueno que vayan a descansar o a seguir con las actividades, porque yo no sé cuándo duermen, en realidad, con todas las cosas que hacen. 2 cosas. Preguntaban por un lado si ustedes hacen sesiones individuales. Yo sé que José Luis sí, no sé si hacen juntos. No, hacen talleres juntos, ¿verdad? Hacemos talleres juntos. La que no está muy por la labor de las individuales soy yo, porque me gusta enseñar a las personas a ser autónomas. Y entonces me he centrado más en que la gente aprenda a canalizar por sí misma, o en los módulos que hacemos en invierno con un mensaje diario, una reflexión diaria, porque
una sesión de mi tipo, que no tiene nada que ver con lo que hace José Luis, te puede dar una información un día, pero yo vi que la gente se desenraizaba mucho con las sesiones de canalización o registros. Entonces, no, yo es que en el siglo III fui princesa, estupendo, pero aquí te llamas Lola y te toca real, ¿vale? Entonces, si es algo de salud o algo así muy severo, sí, cuando no viajo o no estoy exponiendo, sí que lo hago, porque ahí sí puedo ayudar. Pero no hago sesión, lo que hago es que la gente canaliza conmigo para que lo lea por sí mismo. El caso de José Luis es diferente porque todas las constelaciones y todo es otro mundo y los cursos que él da de Kundalini Reiki también es como que nos gusta que la gente sea autónoma, que sea libre, que no dependa del otro. Claro, hay un dicho que dice chino, ¿no? Si me das un pez, como un día. Si me enseñas a pescar, comeré todos los días, ¿no? Entonces yo también soy de esa opinión, ¿no? Más de formar a personas para que se puedan autotrabajar. Porque por mucho que queramos, una persona, su campo de actuación es limitado, su tiempo es limitado, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos ahora a final de mes un retiro en Gerona, norte de España, y bueno, viene un grupo y vamos a trabajar cosas. Y luego en este verano, pues también vamos a tener otros talleres y también tenemos un retiro de 15 días en Polonia y también vamos a aprender distintas técnicas con las personas para enseñar a lo que estas personas necesitan, en definitiva. Y ellas mismas luego salen transformadas. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van encontrando su propio camino. Totalmente. Entonces, nosotros ni somos gurúes, ni somos dioses, ni somos personas normales y corrientes que sí, llevan muchos años estudiando, formándonos, tenemos títulos universitarios, tenemos multitud de cursos, vamos también como personas normales, como antes comentaba Elsa, ¿no? Con Stefan Hafner, que estuvo aquí en Sevilla haciendo un curso sobre las constelaciones y la salud, ¿no? La enfermedad, que fue muy interesante. Entonces, cuando vemos que hay cosas donde nos podemos nutrir, nosotros seguimos formándonos. Claro. Y cuando nos duele algo, pedimos ayuda también. Claro. Por eso digo, somos normales. Eso lo hace más sabroso, además, lo que dan. Me genera como frustración el que alguien espere la respuesta del cosmos o de mí. Tal vez no lo tengo que trabajar, ¿vale? Entonces, yo quisiera me gusta más ayudar a asumir lo que hay. Que la persona asuma lo que hay y a partir de ahí se levante. Que es lo que me ayuda a mí a no acabar loca, siempre lo digo. O sea, ver para qué estoy viviendo esto, cuando comprendo puedo agradecer. Si yo no comprendo, colapso. Ahí colapso. Cuando lo comprendo puedo avanzar. Entonces, 2 horas de una sesión con el monotema, que ya la persona ha ido a preguntar al de las cartas, al de la bola, al de no sé qué, mi niña interior empieza a pasar por el comedor enfadadísima. Entonces me tomé un Kit Kat, digo, voy a hacer formación y después cuando calme la visita, el cosmos y la junta kármica, y cuando veo que es algo serio se lo paso a José Luis por constelación, o José Luis me lo envía a mí, pero cuando es algo de verdad de un cambio de vida, porque todos tenemos un punto de inflexión que es muy necesaria, una sesión. Pero últimamente se ha convertido en, no sé qué hacer el domingo, voy a hacer 3 sesiones a ver qué le dolía a la bisabuela. No funciona así. Tal cual. La otra pregunta tenía que ver con esto, con los talleres que están por dar, que van a dar uno también sobre este tema, ¿verdad? Bueno, si quieren contar algo para que las personas se enteren de que van a hacer un taller también de este tema. Bueno, es que cuando hice el de la madre, los seres de luz me decían, antes de cerrar el año hay que hacer la mirada al masculino. Y por eso es este taller del masculino. Pero nosotros conjunto tenemos el taller de, unificarnos con el propio ADN, con la Madre Tierra, que es el retiro que haremos en verano, porque toda la red cristalina que llevan sosteniendo los árboles durante miles de años a la espera de que nosotros contactemos con ellos y con la Tierra, que es el acto creativo, no puede surgir un acto creativo si primero no hemos ordenado el femenino y el masculino interno. Y ese es el encuentro que vamos a hacer tanto en Gerona como en Polonia.
O sea, trabajo con los devas, con los elementales, con los árboles, con el propio ADN, para que puedas rescatar por conciencia tu propia identidad. Maravilloso, maravilloso. Gracias infinitas. No sé si quieren decir algo más para cerrar. Yo quiero agradecerles el espacio, el tiempo, el servicio maravilloso y desinteresado que hacen permanente. Gratitud en el corazón plena. Sí, si quieren contactar con nosotros, tenemos la dirección del correo electrónico, ¿no? De la asociación, Asociación Camino al Amor Más Elevado, @gmail o Gmail, depende cómo lo pronuncien en cada país, .com, ¿no? Ahí nos pueden escribir las personas que no tengan, ¿no? El Facebook o el... Claro, los que no tengan Instagram, no sé, o en el propio YouTube también, ¿no? Que tanto yo como Elsa, cada uno tenemos, que ahí también se pueden poner mensajes, se pueden preguntar, ¿verdad? Yo cuando conocí a José Luis, en plan primeros días de salir, ya le conocía de antes, él me dijo, bueno, yo tengo 2 hijos y para mí el servicio es lo primero. Y yo le dije, es perfecto, para mí el servicio es lo primero. Entonces, no es algo que no sea un esfuerzo, es que nosotros hemos pasado lo nuestro como todo el mundo en la vida y compartimos lo que nos ayudó a salir de eso, nada más. Y creo que es parte de la vida. Cada uno tiene, quizá yo soy una bibliotecaria del cosmos, él es un enraizador de almas, tú eres una comunicadora, cada uno tiene su pequeño regalo para la tierra y no hay nadie que esté por encima de nadie, sino que todos juntos construimos. Pero para construir hay que ser individuo y para eso nos hace falta papá. Así es. Gracias, 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 gracias. Los abrazo con toda el alma, de verdad, agradeciéndole profundamente. Gracias a toda esta tribu del cielo en la tierra y a todos los que están en este momento presentes y a los que estarán. Así que infinitas gracias y gratitud porque realmente me llenan el corazón y siempre es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias también a ti y a todas las personas que están compartiendo con nosotros este ratito. Y los que nos verán después por horario, gracias a los que han sostenido la línea de internet que hacía cositas raras y gracias a ti, Trixie, por proponer el encuentro así, pum, pum, pum. Esa chica elfo, pum, pum, vamos, quedamos, venga, pues vamos, ahí estamos. Gracias, gracias. Los abrazo, un beso inmenso, gracias, gracias. Nos vemos.